Buenas tardes. Pronto llega el día que va a ser Nicole quien ore por nosotros. ¿No, Nicole? Sí, ya no queda mucho, ya se va acercando ese día. Que Dios te siga bendiciendo y te siga hacer crecer en gracia como lo está haciendo hasta ahora. Para mí eres una bendición, sabes que te amo mucho. Dios nos bendiga. Igualmente. Bueno, no os conozco, no sé si es la primera que venís, por lo menos no hemos coincidido, pero no hemos coincidido, así que bienvenida. Gracias. Bienvenidos y espero que no sea la última que nos vemos. Bueno, pues haciendo también un poco referencia a lo de ayer, de lo que vivimos ayer en el Congreso Regional de la Iglesia de Betania, pues la reflexión que venía a mi corazón, entre otras muchas, es lo agradecido que estoy con Dios por el lugar donde me trajo a congregar. Lo agradecido que estoy con Dios por la manera que ha cuidado mi vida desde el primer día que me convertí, como siempre puso a mi alrededor las personas idóneas que me enseñaron en todo momento lo que necesitaba para crecer correctamente en el Evangelio. Y me asombro de alguna manera, la palabra no es asombro, pero sí fíjate, hasta entristecerme puede sonar más real que me asombro. De que a veces no nos damos cuenta de hasta dónde llega la misericordia del Señor, de qué manera nos cuida tan especial en cuanto al alimento que tenemos que comer. Porque ayer, que fue un día tremendo, tuvimos la verdad una presencia de Dios tremenda. Yo creo que en los congresos lo bueno que tiene es que uno va predispuesto a esas cosas, pero en definitiva, si tú analizas profundamente todo lo que se compartió y lo que vivimos, era la confirmación de la enseñanza que estamos teniendo en nuestra iglesia, aquí en la de Huelva, lo que Dios nos ha estado hablando en este último tiempo con respecto a la obediencia, con respecto a la intimidad, con respecto al poder del Espíritu Santo, con respecto a la necesidad, hasta el punto de que nosotros, la iglesia de Huelva, estamos estudiando el libro de los Hechos, entendiendo que hemos escogido ese libro para estudiarlo profundamente, porque es donde se ve primero el nacimiento y el crecimiento de la Iglesia de Cristo y donde vemos el poder del Espíritu Santo, como fue lo que marcó la diferencia en el libro de Hechos. En la venida del Espíritu Santo es lo que marca la diferencia entre un discipulado de los apóstoles en el tiempo de Jesús, que reciben una información tremenda de muchas cosas, pero Jesús le dice: no moveros de aquí porque es necesario que recibáis poder. Y cuando el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles, su vida cambia por completo, igual que cambia la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, agradecido con Dios de verdad por el lugar donde nos ha traído. Lo que pasa es que a veces, hablaba antes con Nico y con Nicolás y con José, a veces, pues bueno, la verdad es que cuando la Biblia dice que ninguno es profeta en su tierra, pues se cumple, ¿no? Porque escuchamos las cosas de nosotros que convivimos, que nos conocemos, y todo el mundo sabe nuestro trasfondo, y más o menos, no es que no se nos juzgue, pero bueno, si viene alguien de fuera y nos apantallamos con las personas, ¿no? Pero lo importante es el mensaje, no es la persona, es el mensaje lo que trae. Y hay una cosa importante que yo quiero compartiros, que en un principio, cuando me venía este pensamiento, me daba un temor reverente de compartirlo, porque es un tema delicado. Yo quiero que lo entendáis en la profundidad que tiene y como ánimo a lo que Dios nos llama. Yo creo que aquí todos, o la inmensa mayoría, somos cristianos, ¿no? ¿Sí o no? Somos cristianos, ¿no? Y entendemos lo que es ser cristiano. No es un examen, ¿no? Además, a mí no me gusta hacer preguntas, pero ser cristiano es ser como Cristo, ¿no? Tratar de imitar a Cristo
en su plenitud. Tratar de que nuestra vida ande pareja a como Él anduvo. Que las cosas que Él hacía, nosotros las podamos hacer. Que como Él pensaba, nosotros podamos pensar. Que el corazón que Él tenía, nosotros lo podamos tener. En definitiva, ser cristiano es menguar, como antes también decía Nicolás, se trata de menguar, se trata de morir a nuestro yo para que Cristo en nosotros crezca y que la gente cuando nos vean no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros. Ese es, digamos, si pudiéramos darle una definición, o una de las muchas definiciones que tiene ser cristiano, ¿no? Pero claro, tenemos tan mitificada la figura de Jesús que no sabemos distinguir entre Jesús el Hijo del Hombre y Jesús el Hijo de Dios. ¿Vale? Y en nuestra vida ocurre igual. En nuestra vida hay dos personas. Las personas que hemos nacido de nuevo, en nuestra vida hay dos personas. En mi vida está Manuel, el hijo de Luciano y de María, que llevaban una vida, y Manuel, el Hijo de Dios, nacido de nuevo, transformado por el poder del Espíritu Santo, que cada vez trata de alejarse más de esa primera imagen, hecho a imagen y semejanza de mis padres, y ahora hecho a imagen conforme a la semejanza de Dios, como Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros como cristianos nos definimos como unas personas que tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús y tenemos que tratar de ser como Él, no podemos poner nuestra mirada en Jesús, Hijo de Dios, porque Jesús, Hijo de Dios, es Dios. ¿Y cómo vamos nosotros tan siquiera a pensar? Pecaríamos con nuestro pensamiento. Si pensáramos que podemos llegar, no, eso es algo que está fuera de nosotros. Pero sí podemos ser más como Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo de José y de María. Un hombre como tú y como yo, que se cansaba, que lloraba, que sufría, que sentía alegría, que tenía frío, que tenía calor, igual que tú y que yo. Y tan similares que también fue tentado, igual que somos tentados nosotros. La diferencia es que él tuvo que luchar desde el primer día por estar empoderado del Espíritu Santo, hasta el punto de que él vivió toda su vida dependiendo totalmente de Dios. Pero no era algo que él adquirió y dijo, bueno, pues como yo soy un ser especial, ¿no? Pues yo me atribuyo la llenura del Espíritu Santo y ya no me tengo que preocupar. Porque ¿qué es lo que hacía Jesús todos los días? Orar. ¿Para qué? Para estar en contacto con Dios, para buscar la llenura del Espíritu Santo. Y cuando terminaba el día, oraba de nuevo, agradeciéndole a Dios que hubiera hecho aprovechar toda la hora de ese día y que hubiera usado su vida en poder discipular a las personas que estaban al lado suyo. Y eso, tú y yo también lo podemos hacer. Lo que pasa es que nos levantamos cada uno con nuestro pensamiento, de donde tenemos que ir, y no nos acordamos de lo primero. Él sí lo tenía muy claro desde el principio. En Filipenses 2, para que veamos el reto que de alguna manera aceptó Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, parte de la Trinidad. Jesús el Hijo, no como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús el Hijo dice en el capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 5, haya pues en vosotros, que en nosotros haya, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, nadie lo despojó, Él entregó esa naturaleza divina, Él la entregó. Cuando vino, Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Luego Él, Jesús, hombre, era igual que tú y yo. Y si Él hizo cosas, tú y yo también la podemos hacer. ¿Dónde está la diferencia? En la dependencia, en la obediencia. Él fue obediente durante toda su vida. Él no perdió nunca de vista esa perspectiva. Él no tuvo un pasado, como tenemos nosotros, de vivir una vida sin Cristo y tener que experimentar. Pero bueno, si somos conscientes de qué es lo que Dios ha hecho con nuestra vida vieja, damos gloria a Dios por lo que ha hecho.
Porque somos testigos vivos del poder de Dios. Somos milagros andantes, porque tú y yo somos un milagro. Porque éramos personas que no valíamos para nada y Cristo transformó nuestra vida por completo. Y hoy día somos un espejo donde la gente se puede mirar y podemos hablar con total libertad de decir la palabra, como dijo Lutero, no me echéis flores a mí, la palabra lo hizo todo. ¿Quién transformó nuestra vida? La palabra de Dios, el creer a Dios, el escudriñar las Escrituras y creernos lo que estábamos leyendo. Luego somos nosotros los que podemos poner de alguna manera acotamiento a la obra que Cristo quiere hacer en nuestra vida. En Lucas 2, cuando Jesús era un niño, para que veamos la humanidad, vamos a intentar de ver la humanidad de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Hombre. En Lucas 2, versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Luego vemos que desde pequeño él tuvo que crecer en todo este tipo de cosas. En estatura, en tener un cuerpo más grande, pero también en sabiduría. Luego, si tuvo que crecer en sabiduría es porque tuvo que esforzarse para que esa sabiduría de parte de Dios viniera a su vida, para que el Espíritu Santo lo pudiera ministrar durante todo su vida a poder llegar a ese ser que llegó a los 30 años y comenzó un ministerio que hasta hoy llegó a nosotros, ¿no? Él fundó una iglesia o hizo una iglesia, que somos nosotros, donde él es la cabeza, discipuló a 12, tenía muchos discípulos, pero especialmente discipuló a 12 y los enseñó para que esos 12 hicieran más discípulos y llegáramos a la iglesia que tenemos hoy, una iglesia de discípulos que hacemos discípulos. Luego vemos que él tuvo que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Luego no fue un regalo que él tuvo que esforzarse desde el primer momento en mantener esa relación íntima con Dios. Él no descuidó, en ningún instante descuidó esa relación con Dios que lo hizo crecer, como lo que fue. Y en donde nosotros tenemos que estar mirando y decir, si Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. De hecho, eso dijo Él, no os asombréis. Cosas mayores haréis vosotros. ¿Cómo? A través del poder del Espíritu Santo en vuestras vidas. Ayer estuvimos hablando, o este fin de semana hemos estado hablando precisamente de eso, del empoderamiento del Espíritu Santo, de la fortaleza que te da el Espíritu Santo. Pero eso es algo que bueno, que te digo, que llevamos, ¿desde cuándo llevamos predicando de esas cosas? Porque entendemos que una iglesia activa y una iglesia efectiva es una iglesia que está empoderada con el Espíritu Santo, que por nuestra fuerza es imposible hacer esas cosas. Por nuestra fuerza no podemos, no alcanzamos. Nuestra carne puede más que nuestra, y tenemos que estar continuamente, ¿no? Adquiramos esas cualidades. La primera que tenemos que adquirir es que no haya un solo día donde el primer pensamiento sea para Dios, donde el primer momento sea para Él. Gloria a Dios, porque nací en un lugar donde me enseñaron desde muy niño en el Evangelio a buscar a Dios. Que lo primero que hacíamos antes de levantarse y antes de empezar, la gente que queríamos las cosas de Dios, es buscar un lugar apartado y orar. Y eso era un diario. Y el día que no lo hacía por cualquier cosa, tenía ahí una cosa, no. Si teníamos que levantarnos a las 7, a las 6 ya estábamos buscando un lugar. Y era, qué agradable era cuando tú te levantabas en un sitio y veías a todos tus hermanos, a una inmensa mayoría, a uno tiraba una furgoneta, a otro tiraba debajo de un árbol, otro tiraba, y daba igual, que hiciera frío, calor, lloviera, daba igual. Siempre había, cada uno tenía el sitio donde ponerse en comunión con el Padre. Y qué bueno cómo vivimos intensamente nuestra vida, cómo era nuestra vida cuando teníamos esas costumbres, que no nos cansábamos, que hacíamos cosas. Yo había veces que me ponía a pensar, me levantaba, antes de todo el mundo me levantaba, luego me metía en el quehacer de la casa. Y llegaba por la noche y había cualquier chico, alguien que estaba en el hospital y lejos de quedarme a descansar, me iba al hospital y por la mañana cuando me levantaba, y yo muchas veces decía, Señor, ¿de dónde duermo? Pero el descanso que trae, el hacer la voluntad de Dios, eso es imposible de poder explicar. Eso es experimentar el poder de Dios.
experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tenemos que retomar esas costumbres, porque si queremos ser cristianos, si queremos ser como Jesús, tenemos que imitarlo en todas estas cosas, ¿no? Dice, no fue fácil para él. No fue de nada, fue fácil para él. Jesús tuvo que luchar y ser obediente para ser salvado de la muerte. Jesús, hombre, tuvo que tener estas cualidades, de luchar y ser obediente para poder ser salvado de la muerte, porque si no, hubiera muerto y se hubiera quedado muerto. Hebreos 5. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, quiere decir, Cristo mientras que vivió entre nosotros en sus 33 años de vida, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Fijaros lo que hacía Jesús durante los 33 años de su vida, porque él sabía cuál iba a ser el final. Y el final tenía que ser un final glorioso, porque él había aceptado ese reto. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué? Por lo que padeció. No por las palmaditas que le dieron en la espalda, ni porque la gente le decía, ¡oh, Hosanna en el cielo! Y la gente se asombrara de las cosas que así dice. No, son por lo que padeció, por lo que aguantó. Fue por lo que Dios lo aprendió en la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, o sea, fíjate, estamos hablando de Jesús. ¿De Jesús quién? De Jesús hombre. Que vemos que también en su vida tuvo que andar en un camino hacia la perfección, como tú y yo estamos llamados a ser perfectos, como mi Padre es perfecto. ¿No dice eso la palabra? Que estamos llamados a ser perfectos como Dios es perfecto, y a ser santos como Dios es santo. Pero no es por nuestra fuerza, no es por nuestro entendimiento, es por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Es por rendir nuestra vida en obediencia a Dios, rendirnos y decir, Señor, aquí estoy y haz tu obra en mí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. O sea, que él, a causa de la obediencia, o sea, a causa del temor reverente, ¿no? De la obediencia dice que para todos los que lo obedecemos a él, también podemos tener estas cualidades. Luego, esa obediencia que ayer se hablaba, ¿cuántas veces hemos predicado de estas cosas? Pero esto no son palabras, esto no puede quedar en una teoría, esto tenemos que llevarlo a la práctica todos los días. Tenemos que hacer compromiso y decir, Señor, yo quiero marcar un antes y un después en mi vida. Yo estoy dispuesto a partir de ahora a que mi vida sea totalmente distinta. Yo me quiero rendir a tus planes y quiero que mi vida sea transformada. Pero no va a ser transformada en la cama, no va a ser transformada en, bueno, pues soy salvo por gracia y el Señor ya pagó el precio, no. Va a ser transformada cuando yo acepte el reto de vivir como un cristiano. Y vivir como un cristiano, te repito, es ser como Jesús. Amén. Jesús, te digo, marcó la diferencia. Marcó la diferencia y lo marcó, quien marcó la diferencia fue el Espíritu Santo. Eso fue lo que marcó la diferencia en la vida de Jesús, hombre. No en el Hijo de Dios. Jesús, hombre. El Hijo de Dios, en el cielo, tomó la decisión de decir, yo voy a pagar el precio. Yo me voy a hacer hombre. Y voy a demostrarle a esta generación, a tus hijos, le voy a mostrar que como hombre, en las debilidades, en las tentaciones, como hombre, si dependen del Espíritu Santo, todo puede ser posible. Y te digo, la clave es el Espíritu Santo. Amén. Y lo vemos en la vida de los apóstoles. Amén. Pedro proclamó a voz llena, jamás te negaré. ¿Pensáis que Pedro estaba pensando lo contrario? No, Pedro estaba convencido de lo que estaba diciendo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que proclamar con nuestra boca es muy fácil. No tiene ningún precio.
No, yo te voy a ser fiel hasta la muerte, pero cuando se me cruzan unas chavalitas de 18 años rubias, se me nubla la fidelidad. Pero reclamar las cosas es muy fácil. Lo difícil es aguantar la tentación. Lo difícil es mantenerte firme y saber que las cosas de Dios siempre serán infinitamente más grandes y mejores para nosotros que las cosas de la carne. Que el fruto del Espíritu será siempre mucho más beneficioso que todos los deseos carnales que podamos tener. Que servir a Dios es un privilegio que no podemos desaprovechar. ¿Cuántas personas hay por ahí que estarían deseando escuchar estas palabras de vida y están ahora hablando de tonterías, como tú y yo estábamos antes cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida? Y éramos felices y nos reíamos y jiji, jaja. Yo recuerdo que hubo un tiempo, incluso después de convertirme, cuando yo recordaba mi vida vieja y me acordaba de las juergas que me pegaba y hasta me reía y me volvía a regocijar, hasta que entendí leyendo la palabra, como los israelitas dijeron: anhelamos la olla de carne que nos comíamos de balde. Y el Señor me mostró: Manuel, esas cosas que tú te estás regocijando te costaron tu familia, tus hijos, tu prestigio, Y dije: Señor, ya no me volveré a regocijar en esas cosas que fueron temporales para mi carne. ¿Y quién me enseñó? El Espíritu Santo a través de la palabra, escudriñando las Escrituras, donde te das cuenta de que a veces nosotros caemos en esos mismos errores. Y no nos damos cuenta de que todo este libro está escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, para enseñarnos a andar conforme al corazón de Dios. Vámonos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Jesús dice que desde niño crecía en estatura, en obediencia y en gracia delante de Dios y de los hombres, ¿no? Y ese crecimiento lo llevó a un momento donde tuvo que tomar el relevo de Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido mandado de parte de Dios, el Espíritu Santo había usado la vida de Juan el Bautista para preparar el camino de Jesús, para que el llamado de Jesús en lo que tenía que hacer se pudiera llevar a cabo. Y llega un momento donde él tiene que enfrentar su ministerio. Y él lo enfrenta como hombre. Él es un hombre que tiene que tomar una responsabilidad delante de Dios de llevar a cabo un plan, de morir por tus pecados y por mis pecados. Y que era una vida que él sabía el costo que tenía, porque el Espíritu Santo ya se le había revelado. Porque Dios no nos oculta nada de por qué nos llama. ¿Recordáis qué es lo que ocurrió con Pablo cuando lo llama? Cuando le dice a Ananías no quiere ir a orar por él. Y le dice: no, ve, porque es necesario que yo le diga lo que tiene que sufrir por mi nombre. No le dijo: ve, porque le voy a decir a la cantidad de países que va a ir, que va a viajar. No, le dice: es necesario que sepa lo que va a sufrir por mi nombre. Y Jesús también sabía todo lo que le iba a ocurrir. El Espíritu Santo ya se lo había revelado. Y él seguía aceptando el reto de decir: adelante, aquí estoy. Y empieza su ministerio, según nos cuenta el Evangelio de Lucas, también Mateo y Marcos lo cuentan, ¿no? Pero dice en el capítulo 4, versículo 16: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea, de alguna manera él está leyendo lo que un profeta había profetizado anteriormente sobre su vida. Pero dice, ¿cómo comienza? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y quién lo envía? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, la unción del Espíritu Santo. O sea, él recibe la unción del Espíritu Santo y dice, y me ha enviado a hacer. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando partió, por último le dijo a sus discípulos: no moveos de aquí, porque habéis tenido
alguna visitación del Espíritu Santo, pero ahora va a venir el día donde vais a estar ahí en un lugar, en el aposento alto, y donde yo voy a mandar la unción de lo alto, y ese día marcará en vuestras vidas el comienzo de una vida totalmente nueva. Y eso es lo que tenemos que buscar, ese Pentecostés, pero no el tener el gozarnos del Espíritu Santo porque estamos en una reunión donde el Espíritu se manifiesta y nosotros nos gozamos. No, lo importante no es venir a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Lo importante en ti, que llevas ya tiempo caminando, es venir a la iglesia a traer la presencia de Dios, porque Cristo está en ti. Nosotros no venimos a buscar la presencia de Dios, venimos a traer la presencia de Dios, porque Cristo mora en nosotros. Y ahí se empieza a marcar la diferencia. Cuando Jesús dice, ya estuvimos hablando, no hace mucho estuvimos hablando de esto, cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo, ¿no? Amén. Y el Espíritu Santo que cayó sobre Jesús, ¿qué era? Un Espíritu Santo que Dios tenía guardado para Jesús y ya está. Y se fue Jesús, o es el Espíritu Santo que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que mi Padre os envíe al Consolador. Y Él os dará testimonio de mí. Ese es el mismo Espíritu Santo que está hoy aquí y que si está en nosotros nos unge para todas estas funciones, para hacer todas estas cosas. Por eso Jesús dijo, mayores cosas haréis vosotros, si recibes esta unción, si la tomas para ti, si eres capaz de comprometerte a decir, esto es lo que Dios tiene para mí, aquí estoy, Señor, y usa mi vida. Vemos a través de las Escrituras cómo sabiamente el Espíritu Santo muestra siempre la parte humana de Jesús. Siempre que hay milagro, antes hay Jesús apartándose a orar. Y cuando Jesús se apartaba a orar, recibía, digamos, aquí estoy el Señor, iba todos los días, no iba a decirle, Señor, necesito, sino aquí estoy, Señor, hoy qué tengo que hacer. Y el Espíritu Santo lo llevaba a un lugar, a otro, y hacía las cosas que tenía que hacer. Hablábamos el otro día que ocurre en Lucas 5, cuando Jesús está en un lugar, dice que con los fariseos y la gente de la ley estaban alrededor suyo, que habían venido de Jerusalén, de Galilea y de otros lugares, estaban todavía a su alrededor, y unos chavales querían llevarle delante de él a un hombre que estaba paralítico, pero dice que en ese momento donde Jesús estaba ahí, dice, y el Espíritu del Señor estaba en él para sanar. Luego, antes de que le llevaran al paralítico, la Escritura nos muestra que en ese acto el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, porque las cosas que iban a ocurrir, que Jesús sabía, porque si luego leéis la historia, ahí todo el mundo tuvo una lesión. Los que lo trajeron, los que estaban en la puerta, los religiosos que estaban alrededor, cuando le dijo la forma de hacer las cosas, cuando le dijo tus pecados que son perdonados, la murmuración que ocurre. Jesús sabía todas esas cosas, no porque él fuera un adivino, sino porque el Espíritu Santo ya se le había revelado las cosas que iban a suceder. ¿Por qué? Porque él dependía del Espíritu Santo. Él no hacía, él decía, yo no hago lo que quiero, sino lo que mi Padre quiere que haga, eso hago. Cuando con la samaritana, también hemos estado hablando hace poco de la samaritana, ocurre exactamente lo mismo. Dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había dicho que tenía que ir por allí porque iba a pasar todas las cosas que luego ocurrieron. Por eso Jesús supo que la samaritana no tenía marido y todas las cosas que ocurrieron. Y que cuando los apóstoles vienen y le dicen, la prueba es que cuando los apóstoles vienen y le dicen, toma de comer, le dice, no, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y que dice, y que acabe su obra. ¿Y cuál era la obra? La obra era decirle, alzad los ojos, que hay viene un pueblo a los que vosotros no lo habéis predicado, y vais a ver cómo se convierten. Vosotros vais a ser parte de una conversión, de un trabajo que no habéis hecho. Y explica un poco en el evangelismo cuál es nuestra misión. Yo recuerdo la primera vez que yo salí a evangelizar, fuimos a un pueblito en Santander, y iba con tanta hambre de Dios,
que si por mí hubiera sido, me hubiera llevado un cubo y un cacharrito, porque yo pensaba, a donde vaya, tenía tanto fuego de Dios, tenía tanta pasión por Jesús, tenía tanta ganas y tan convencido de que Dios estaba usando mi vida, que yo decía, puerta que llame, puerta que me van a abrir, cuando yo empiece a predicar, la gente se van a quedar y me van a decir que lo bautice, y aquí estoy yo con el cubo, y ¿sabes qué pasó? Que me pegaron en todas las casas con la puerta en la cara. Y no me escuchó nadie, no fui capaz de hablar con nadie en todo el día. Iba para la casa, me acuerdo de la furgoneta, diciéndole, Señor, cámbiame el oficio porque yo para esto no sirvo. Y el Señor me aclaró, es que Manuel, esa no es la función. Tu función es anunciarme a mí, lo demás no te preocupes. Tú vas y anuncias mi palabra, pero lo demás, otro lo hará. El Espíritu Santo estuvo detrás de Jesús en todo lo que hacía. Y el Espíritu Santo quiere estar detrás de tu vida y de mi vida, para que lo hagamos. Desmitifica la figura de Jesús, o más bien, aprende a distinguir entre Jesús, el Hijo del Hombre, y Jesús, el Hijo de Dios. Y anhela de que Dios te faculte para ser y tener las cualidades que Jesús, el Hijo del Hombre, tuvo, porque tú también eres el Hijo del Hombre, y también puedes hacerlo. Ahora, para ello, ¿qué tienes que hacer? Imitarlo. Yo me puedo ir. Imagínate, Nicolás es campeón de la maratón y corre la maratón en el tiempo, no sé cuánto tiempo por hora, ¿no? Por el hecho de yo irme al lado de Nicolás, no quiere decir que yo me ponga mañana a correr la maratón y vaya a correr al ritmo suyo. Si yo quiero correr a su ritmo, ¿qué tengo que hacer? Practicar. Y decirle, enséñame, ¿no? Y iremos un día corriendo y él me enseñará y llegará el momento en donde Dios sí podrá estar a su altura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos estar con Jesús? O estar a la altura de Jesús. Estar todos los días con Él. Como ayer se nos predicaba. Pídele a Dios que cambie tus ojos. Que nuestros ojos sean los ojos de Jesús. Que cuando nosotros miremos a los demás, los miremos como si Jesús los mirara. Es más, que cuando nosotros miremos a los demás, los miremos como Jesús nos miró a nosotros, con esa misericordia, no con la prepotencia de vernos ya y decir, este es un caso perdido, este sirve, este no, este se salva, y estamos quitando, ¿qué lugar estamos ocupando? Jesús eso no lo hizo nunca en mi vida, ni en la tuya tampoco. Yo no recuerdo un solo instante donde Jesús me señale con el dedo, ni un instante. Y ha tenido motivo y le he dado yo, no ha tenido él, le he dado yo motivo, todo. Pero ¿sabes lo que hacía Jesús cuando yo fallaba? Abrir sus brazos y decir, aquí estoy yo. Aprendamos a ser así. Aprendamos a ser así. Tengamos más de su carácter. Pidámosle a Dios que nos dé su corazón, que seamos capaces de sentir con el corazón de Jesús. De ver la misericordia, de tener la compasión que Él tuvo con nosotros. Olvídate de los demás, céntrate en tu vida, de lo que Dios hizo contigo. Que tengamos esa sensibilidad de poder ver a los demás como Dios nos vio a nosotros. Dios no nos amó el día que entramos en la iglesia. Dios nos amó cuando estábamos muertos con nuestros delitos y pecados. Así dice la palabra de Dios. Dios nos amó cuando nosotros estábamos perdidos. No esperó a que nosotros nos volviéramos a Él. Nos amó cuando nosotros estábamos perdidos y estábamos riéndonos de Él y haciendo la nuestra y haciendo la que... En ese momento Dios nos mostró su amor y puso una persona que mirara con sus ojos y que viniera con ese acto de misericordia a decirnos, hay un Cristo que murió por ti. Gloria a Dios por esas personas que Dios usó un día en nuestra vida, que nos reímos de muchos de ellos cuando vinieron a anunciar el Evangelio. Y le dijimos, tú estás loco, o yo no lo necesito, solo necesitarás tú, yo sigo siendo el dueño de mi vida. Y aún así, el Señor mandó a otro, y a otro, y a otro. Yo cuento muchas veces mi conversión como una partida de ajedrez, donde el Señor me dio jaque mate, yo no sé la cantidad de veces que me dio jaque mate, pero como íbamos poniendo las fichas que Él me comía, yo las ponía debajo del tablero, ¿no? Pues cuando me decía jaque mate, en mi ignorancia, ¿no? Yo pensaba que yo despistaba a Jesús y hacía así, metía la mano y sacaba un caballo, doctor, y le decía, no, espérate, que todavía tengo aquí. Y el Señor pacientemente me decía, órale, venga, vamos a seguir jugando. Y jaque mate, y otra vez pieza para afuera, y jaque mate. Hasta que un día metí la mano debajo del tablero y me dijo, no busques, que ya no hay.
esto es jaque mate. Hasta ahí, hasta ese momento, porque si yo el día que me convertí, yo creo que ya no hubiera tenido más oportunidades. No porque Dios no me lo hubiera querido dar, sino porque ya mi vida ya no alcanzaba, ya no tenía fuerza. Ya mi vida estaba en un límite donde estaba a un paso de la muerte. Yo no sé los días que llevaba sin comer, yo no sé los días que llevaba ya, pero mi vida estaba ya. Es más, yo lo buscaba. Era yo el que lo buscaba, morirme, porque ya me desesperaba el hecho de levantarme. Y gloria a Dios por ese día que el Señor me dijo, vas a quemarte y no busques que no hay. Que le dije, pues me rindo. ¿Cuántas personas se mueren y no tienen esa gracia de parte de Dios, ¿no? Seamos agradecidos con Dios por lo que ha hecho con nosotros. Él jamás tiró la cuchara con ninguno de nosotros. No hagamos casos imposibles. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Confiemos en ese día de lo imposible. Mira, un par de ejemplos más. Cuando Jesús escoge a los 12. Lucas 6, capítulo 6, versículo 12. Un poquito más para adelante donde estamos, Lucas 6. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Y fíjate, era algo importante, él tenía que escoger a sus 12 apóstoles. Él tenía un montón de discípulos y de todos los discípulos que le seguían, él tenía que escoger a 12. Y fijar hasta dónde llegaba la dependencia de Jesús con el Espíritu Santo, dice. En aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también les llamó apóstoles. Pero ¿qué hizo primero? Dice que se pasó toda la noche orando. Dice, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. ¿Y quién fue quien los escogió? Los escogió Jesús, no. Jesús los señaló, tú. Pero el Espíritu Santo fue quien les reveló quiénes eran esas personas a los que él tenía que escoger. Porque el Espíritu Santo conocía a los hombres mucho mejor que Jesús. Porque el Espíritu Santo sí fue Dios en todo momento. ¿Sí entendemos esa diferencia? Anhelemos de verdad ser como Jesús. Y para ello, te digo, necesitamos el empoderamiento del Espíritu Santo. Así que, si es un regalo que Él nos ha dado, es un regalo que Él nos ha dado. Él dice que para tener el Espíritu Santo, dice que Él le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero claro, todo tiene... Eso es lo que hemos escuchado siempre y parece que, bueno, pues entonces lo único que tengo que hacer para tener el Espíritu Santo es pedírselo, ¿no? No. Si tu padre te pide, si tu hijo te pide un coche, tu hijo tiene 14 años, no sabe conducir, te pide un Ferrari que se pone a 300 nada más mirarlo, no necesita ni pisarle el acelerador. ¿Tú se lo das? No. Pues el Espíritu Santo es mucho más poderoso que ese Ferrari. Entonces, Dios no se lo va a dar, aquí no está. Dios te capacita. Dios nos llama a los capacitados. Y eso es algo también, algo que debe de estar en nuestro corazón y que debemos de grabarlo. Dios nos llama a los capacitados. No te creas nunca incapaz de hacer las cosas que Dios tiene pensado para ti, porque Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llaman. Él te llama y cuando tú le dices sí, entonces te capacita y cuando tú estás preparado, te envía. Amén. Dios sabe hacer las cosas, mucho mejor que nosotros. Entonces, pues, que Dios nos siga bendiciendo, que estemos agradecidos de verdad por el alimento que comemos en nuestra casa. La comida de mamá siempre ha sido la más rica. Podemos ir luego a un restaurante de lujo y comer cosas exquisiteces, pero la comida que yo recuerdo, las lentejas de mi madre, las cosas que yo comía en mi casa son las cosas que a mí me han hecho crecer y me han hecho, y las cosas que comemos en la iglesia donde Cristo nos ha traído, aquí es donde vemos que, así que por fin, por una vez, rompamos ese... Cuando pone que ninguno es profeta en su tierra, no lo pone para decir, haga lo que haga, no. Lo pone para decir, en mi casa, los de mi casa,
si son profetas van a ser profetas, y si son predicadores van a ser predicadores, y si hablan de parte de Dios, van a hablar de parte de Dios. No me voy a echar cuenta de... no, voy a tomar las cosas tal como son. Y si Dios me ha traído aquí, con lo que Dios me debe de comer, es con lo que yo me voy a alimentar para crecer correctamente. Así que gracias a Dios por nuestros pastores, por las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, para llevarnos a sus pies, para enseñarnos su camino, que seamos capaces de darle honra al que la merece. Y sobre todo, rendirnos a Dios y hacer la voluntad del que nos manda. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por esta iglesia de la Cristina, Señor, que tú sigas, Señor, haciéndola crecer en estatura, en sabiduría y en gracia delante de ti y de este pueblo, Señor. Que ellos puedan ser luces, Señor, en medio de las tinieblas que envuelven este mundo, Señor, que tu iglesia es una luz que brilla más que cualquier... Contra más tinieblas, más brilla la luz de tu iglesia, Señor. Enséñanos, Señor, a hacer esas luces, Señor. Amén. Tenemos un privilegio, y permitidme que utilice esta palabra de broma. Le voy a robar una frase a Juan. En Andalucía la gente son andaluces, ¿no? Pero los cristianos de Andalucía somos luces que andan, ¿vale? Que Dios nos bendiga.